Hoy aquí en las noticias de las 7 de la noche está con nosotros el especialista Jorge Quintero. Maestro, buenas noches. ¿De qué se trató el importante evento que usted estuvo de mediación cultural durante 3 días en el Museo Río Magdalena? Buenas noches, Sandrita. Buenas noches a todos que nos acompañan en este momento a través de su pantalla chica. Sí, la verdad estuvimos en un taller de mediación cultural en el Museo del Río Magdalena durante los días sábado, domingo y lunes, todo el día, aprendiendo técnicas de mediación. ¿Qué se logró? ¿Qué trabajo hicieron ustedes práctico? A ver, fue un trabajo de apropiación del río, de un mayor conocimiento y reconocimiento del río mundo, del río de la patria. Siempre hemos insistido que este es un río de la patria. Es un río que si uno lo mira así como con lupa, puede tejer una filigrana. A partir de ella se puede reconstruir todo el tejido social del país. Es muy importante reconocer, hemos dicho que el río Magdalena es la garganta del virreinato, por donde pasó absolutamente todo, y podemos decir que verdaderamente absolutamente todo, desde la cultura, desde el saber, desde los elementos físicos que llegaron y pasaron por aquí, que iban hacia otros lados. Entonces, si uno habla de economía, tiene que evocar en algún momento el río Magdalena. Se habla de exportaciones e importaciones, tiene que evocar y recordar el río Magdalena. Se habla de la interconectividad del país, tiene que evocar al río Magdalena. Se habla de agricultura, se habla de transporte fluvial, con todas las personas que pasaron, ¿no?, por ahí, la navegabilidad. Cuando hablamos de transporte, es un complejo tan amplio, porque ¿qué es lo que se transporta? Absolutamente todo: animales, personas, mercancía. Y cuando hablamos de transportar personas, estamos transportando saberes, y cuando transportamos personas y saberes, estamos transportando cultura, porque es el saber que viene de aquí, el saber que viene de allá, el saber que va para acá. Todo ese entrecruce de saberes se dieron en esta onda por este río Magdalena. Yo le doy una mirada al río Magdalena, y es una mirada muy ecléctica, una mirada que se confunde y se entrelaza con varias directrices, con varias aristas, y esa confluencia de aristas nos permite crear nuevos elementos, con nuestras nuevas culturas, nuevos conocimientos. Entonces el río Magdalena es un complejo en donde todo llega y de donde todo parte. Le veo una camiseta que ahora, mientras usted nos va a explicar, se va a ver imágenes, tiene una mecedora adelante y además por detrás tiene un buque. Ya ustedes en las imágenes lo verán. ¿De qué se trata esto? El final del taller fue un taller de serigrafía muy interesante, no fue a profundidad, en donde ellos trajeron todos los elementos, organizaron se me olvida cómo se llama, estos cuadros en donde va la formaleta, se le echa la tinta y se pasa con una espátula y queda la impresión. Luego se seca, se plancha y sale la camiseta muy moderna, sí, con una mecedora. Perfecto, es una mecedora pues típica, un diseño, sí, muy típica del río Magdalena, porque no es la momposina, pero es la mecedora de tubo y mimbre que existe en todos los pueblos ribereños. Y en todas las casas, porque ¿quién no tiene su casa? Pero aún más en la ribereña, en las de tierra caliente. ¿Y el buque que carga atrás? Pues también es un buque de la época y hace referencia a la navegación. Entonces, podríamos decir que es cultura urbana, y el otro diseño es cultura de la navegación. Y bueno, cuando hablamos de esos campos semánticos tan importantes, tan enriquecedores, uno muchas veces evoca palabras y tienen una íntima o cercana relación con el río Magdalena. Si alguien dice café, pues por el río Magdalena pasó toda la exportación de café, un tinto. Ahora, veíamos también, y de pronto fue algo que expuse yo allí, que onda es a escala pequeña, onda es al río en escala pequeña, en pequeña escala. Onda es al río lo que el país es a onda. ¿Qué quiero decir? Si miramos onda, hay cuestas, hay callejones, hay vericuetos, y todas estas cuestas, digamos la cuesta Mister Owen, la cuesta Saldúa, la cuesta de los Herreros, a la Cuesta de los Muertos, todas esas cuestas desembocan como que a la calle de las Trampas, y la calle de las Trampas lo conduce uno al río. Entonces diríamos aquí, entre comillas, todos los caminos en onda
conducen al río, aun cuando se llega hay muchos conducen a los bajaderos, y los bajaderos no es más que una interconexión con el río. Entonces todos los caminos de onda conducen al río. Y si no miramos a un poco más macro, mira, Manizales buscaba su conectividad al río a través del cable aéreo, a través del camino que de Mariquita conducía a Honda, y de Honda a Bogotá buscaba la conexión al río. Cuando Tunja era la capital, estaba muy distante del río y quizá por eso no prosperó, y fue cuando surgió Bogotá, estaba más cercano al río Magdalena. Entonces Girardot, todas estas ciudades importantes que empezaron a crecer con el comercio, todas diseñaron sus caminos, su comunicación, su enlace vía camino real con el río Magdalena, porque todas querían salir, tener una salida, tener una mirada al río Magdalena, porque era allí el punto donde podían enviar sus mercancías y donde podrían recoger las mercancías que llegaban a Europa. Entonces, por eso yo les digo, en Honda todos los caminos conducían al río Magdalena, y en el país todos los caminos nos conducían a Honda. ¿Quiénes asistieron a este evento? Bueno, estuvieron un equipo muy importante de personas que vinieron del Museo de Antioquia, lógicamente que del Museo del Río, personas del ICANN, algunos, el mismo equipo del Museo del Río Magdalena, algunos vecinos del río, algunas personas de Honda tuvieron la oportunidad de asistir a este taller de inmersión. Mensaje final para la ciudadanía, profesor Jorge Quintero. Mensaje final, pues que miremos el río con una óptica de lo que fue en su aspecto macro. El río no es solo espejo de agua, el río es ecología, el río es cultura, el río es saber, el río es un punto de arranque donde podemos reconstruir todo el tejido social de esta Colombia, de este país que tanto queremos, porque son unos actores donde quiera que estén, en Honda, en La Dorada, en Puerto Wilches, en Monpós, etcétera, etcétera. Todo ese recorrido del río, desde la Laguna de la Magdalena hasta Bocas de Ceniza, entonces recorrido vamos a encontrar unas personas que habitan unos lugares, y en esos lugares ellos hacen ejercicio de sus saberes, de sus costumbres, de sus prácticas. Entonces persona, práctica, lugar, genera un nodo cultural, que ese nodo cultural, y la mezcla de esos nodos culturales son los que hacen las diferencias y ciertas similitudes ser ribereños, diferencias en cada sector, se trabaja de una manera y se expresa de una manera diferente, lo que quiere decir que el río nos une, nos conecta, nos hila con el pasado, con el presente y con un futuro, y que lo que son Honda, en alguna propuesta, una presentación que se dio en la Candelaria hace mucho tiempo sobre la génesis de Honda, yo manifiesto que Honda se debe al salto de Honda. La génesis de Honda, el nacimiento de Honda se llama el salto de Honda. Entonces Honda es del río. Ahora bien, le aprendí a Germán Ferro también, quien es el curador del museo. De alguna manera, si uno lo mira con cierta óptica, el río no nos necesita, porque el río está hoy siempre. Nosotros sí necesitamos al río y somos los que lo estamos acabando. Entonces mire que el río ha permanecido ahí por siglos y siglos y siglos, y nosotros hemos venido desapareciendo. Entonces el río no nos necesita tanto como nosotros a él. Entonces es ahí donde tenemos que cuidarlo. Y el río, a pesar de todo lo que le llega a los desechos humanos, el río en su dinámica lucha y lucha y lucha por su supervivencia, y que lo miremos con otros ojos, que procuremos no generar tanto impacto negativo sobre los ríos, sobre las quebradas, sobre el entorno natural, que lo miremos con cierta óptica y con respeto, ¿no? Y con respeto, e invitemos a la gente. De aquí les invito, yo en mi maletín cargo mi vasito plástico, van a dar un tinto, saco mi vaso y lo pongo ahí, si lo quieren esculcar encargo mi vaso plástico. Entonces no utilicemos tanto plástico, dejemos de comparar a toda hora esas gaseosas en los potes plásticos. Siempre nos dicen a nosotros, no consuma, ¿y qué le dicen a los grandes productores, que son los que sacan esas botellas? No les dicen nada, pero ya están revisando el tema y vuelven a la botella de vidrio, donde uno la retorna para comprar su gaseosa, y uno toma lo que le interesa, el líquido, el contenido. El plástico no nos interesa. Mire lo que está pasando con el Magdalena, con las islas de plástico que hay, con todo lo que pasa por las redes sociales de los animales que comen plástico. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Otra reflexión, lo leí en algún lado, no es qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos,
sino qué hijos vamos a dejar para que vivan en ese mundo. Profesor Jorge Quintero, muchas gracias por haber estado hoy aquí en la noche de hoy en las noticias de las 7. Muy amable, profesor. A ti, Sanita, muy amable, me he complacido compartir con usted nuevamente.